Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el placer, el agrado de tener a dos amigos, porque realmente ya a esta altura los considero así, que además de ser psicoanalistas, son amantes de dos pasiones argentinas, el tango y el fútbol. Bienvenidos Jorge Dimov y Eduardo Breyer. Bueno, como recién decía, muy contenta porque bueno, vamos a hacer una reunión para divertirnos, aprender, porque son dos personas que saben mucho de lo que vamos a hablar hoy, que es el tango. ¿Cómo surgió en ustedes este amor y esta búsqueda? Porque los dos investigan sobre el tango, han publicado muchos artículos sobre el tango. Y además, bueno, Jorge recientemente recibió el diploma de la Escuela de Lunfardo, ¿no? Del Instituto de Lunfardo. Así que bueno, ¿cómo comenzaron? Voy a tomar la posta. Mira, Lalo y yo tenemos varias cosas en común, pero nacimos en un momento muy singular de la vida de la Argentina, que es la década del 40. Y por supuesto, la década del 40, que después vamos a hablar de ello, nos atravesó. Entonces, seguramente, el tango estaba metido en nuestra piel, en nuestras venas. A mí vos sabés que muchos me critican, y Lalo seguramente también, porque a mí me gusta una orquesta que es la de Alfredo De Angelis. ¿Y por qué? Porque yo escuchaba eso desde chiquitito, y yo pertenezco a una familia de música, de excelsos músicos clásicos. Es decir, mi tío mayor fue director de la Asociación Wagneriana, fue director del Conservatorio Nacional de Música, y mi abuelo fue bajo profundo del Teatro Colón. Es decir, y esa música la escuchábamos todos los días de 20:15 a 20, de 20 a 20:15, el Glostora Tango Club. Entonces el tango vivió con nosotros. En mi caso, con más intensidad porque yo nací en Buenos Aires y Lalo en Tucumán. Pero Lalo lo escuchaba, le escuchó a Gardel, lo primero que escuchó fue a Gardel, entonces quedó tan atravesado como yo. Creo que ese es el motivo y la explicación para todos los que nacimos en el 40, y si el tiempo alcanza, trataremos de explicar qué fue la década del 40. ¿Okay? El tango nace, ya lleva 130 años de existencia. Ponemos una fecha arbitraria, que puede ser 1893, 1895, 1897, en donde nacen 4 o 5 tangos, que son el entrerriano, el choclo, el porteñito, el esquinazo,
entre 1897, las fechas son imprecisas porque los tangos no existía ahí que se publicaban con fechas inciertas, pero más o menos. Con Rosendo Mendizábal y el papá del tango, que fue Ángel Villoldo. Y esos tangos, curiosamente, a pesar del tiempo transcurrido, tienen vigencia. De hecho, Lalo los tocó en la última presentación el 21 de julio del 2023. Y con gran éxito. De agosto. Del 21 de agosto. Sí, que además fue muy emotivo. Se hizo en la biblioteca y bueno, Lalo tocó tangos viejos de la Guardia Vieja, pero muy emotivo el clima, porque además tanto vos como Lalo sienten, porque esto tiene que ver justamente en un momento tan difícil como el que vivimos del mundo y nosotros de Argentina, el poder estar con los afectos y poder sentir, más que seguir haciendo, ¿no? Creo por eso también me pareció muy grato poder escucharlos y poder transmitir a la gente lo que ustedes sienten. Y el tango, vos decías recién, antes de empezar a grabar, ¿qué decías, Jorge? ¿A qué te referís? Era sentir. Que era emoción. emoción. Es una emoción. De hecho, se llama así un tango de Raúl Kaplún, que era un director de orquesta, se llama Una emoción. Una emoción. Claro. Fue interpretado por el polaco Goyeneche también, entre otros cantantes. Sí, sí. A eso creo que te referí, sí, Susana. Sí, sí. Bueno, yo quería hablar, aunque sea brevemente. Eso, cómo el tango fue una unión de un crisol de razas, como se suele decir. Eso. Hubo dos investigadores, ¿por qué me olvido? Escribieron sobre los judíos en el tango. Sí, Raúl Caprón fue uno de ellos, uno de los judíos en el tango, pero hubo cientos de judíos en el tango. ¿Es así? Entonces, que están plasmados en libros que hablan, y bueno, eso es un tema porque el tango es la mezcla de colectividades. Es el crisol de razas, es la historia de los inmigrantes. Si queremos hablar de tango, lo que tenemos que hablar es la historia de los inmigrantes. El tango nace en los prostíbulos. De hecho, yo tengo acá este libro, muchos no les gusta, de un investigador, amigo mío, el colega Gustavo Varela, Mal de Tango. Si yo leo las letras que escribió Tibularias Villoldo, nos cierran el programa, porque son con palabras genitales explícitas. ¿Es así? Y esto enojó a Leopoldo Lugones. Porque Leopoldo Lugones, ¿cómo lo llamó al tango? Reptil de lupanar. Es decir, el tango generó muchas controversias en el comienzo. Borges lo apoyaba. ¿Es así? Y de hecho escribió un libro dedicado a Evaristo Carriego, que anticipó las letras lunfardas. Es decir, que después vamos a ver si podemos hacer una semblanza de cómo fue la historia del tango entre 1890 hasta 1940. Y que rápidamente se puede hacer. Le dejo acá. Lalo. Sí, a mí me quedó pendiente la pregunta que hiciste, Susana, acerca de cómo empezó mi interés por el tango. ¿Qué hacías en Tucumán? Claro, esa es la diferencia. Pero Jorge dijo algo que es un común denominador. Nuestro interés por el tango, que hemos nacido en la década de 40, no en vano llamada década de oro del tango, donde había multitud de orquestas, de cantantes, de milongas, letristas, una producción fabulosa, ¿no? de temas, gran creatividad, grandes arregladores, etcétera, etcétera. Pero yo estaba en Tucumán, entonces yo siempre fui un rara avis ahí, porque a mí me tocó la década del 40 coincidiendo a finales del 40 y comienzo de los 50 con el gran auge del folclore
que creo que no tuvo nunca el auge que tuvo en aquellos años, porque vivía Atahualpa, estaba Eduardo Falú, empezaron los charchaleros, los fronterizos, etcétera, etcétera. Entonces mis amiguitos, quien no tocaba la guitarra tocaba el bombo y cantaban zambas y chacareras. A mí me atrapó el tango. Y me atrapó, bueno, por una serie de factores, pero cuando lo escuché me emocionaba de manera muy especial y además contaba temas urbanos. Eso es una cosa interesante porque las zambas y la chacarera se refieren al hombre de campo. Pero yo, aunque viviera en Tucumán, vivía en la ciudad. Entonces me interesaban más las temáticas urbanas. Y bueno, muy tempranamente creo que demostré buen gusto al sentirme muy impactado emocionalmente por la orquesta del Troilo, con arreglos de Argentino Galvano, un gran arreglador, y la voz de Edmundo Rivero, en 3 temas, bueno, antológicos, como son Sur, Cafetín de Buenos Aires y El Último Organito. Pero antes fue Gardel, como dijo Jorge, y aquí quiero abreviar porque hay una serie de personajes que intervinieron, pero Gardel con Si se salva el pibe, un tema que la letra la hizo Celedonio Flores, me emocionó especialmente, porque ahí fue cuando yo descubrí la posibilidad de la muerte de un niño. Y ese niño era yo mismo, tenía 6, 7 añitos. Pero la letra de Si se salva el pibe, que canta Gardel, se refiere a un niño que parece ser que ha sufrido graves heridas en un accidente en la calle, y entonces está ahí en un estado crítico y suscita un diálogo entre los padres. El padre le habla a la mamá del chico, y entonces están ahí pensando, bueno, si se salva el pibe, no sabes la farra que vamos a Claro. ¿no? Entonces yo me di cuenta que un niño podía morir, porque si no se morían los ancianos, faltaba mucho para morirse. Pero vos sabés una cosa, Lalo, sí. Que eso significó que el tango recibiera críticas muy injustas. ¿Por qué? De Cursi se lo acusó. Hubo un autor que se llamó, muy famoso, Luis Rubinstein. Los Rubinstein fueron una familia vinculada al tango, tenían un instituto ahí en la Avenida Callao, donde se formaron un montón. Y en el año 40 escribió un tango famosísimo que se llamó Charlemos. Y Charlemos es la historia de un hombre que establece, dice Belgrano 40-11, le tuvo que cambiar la letra, porque el tango decía retiro. Antes las características de los teléfonos se hacían con el nombre de los barrios. Y era retiro 40-11, 32-40-11. La empresa de ferrocarril le pidió por favor que le cambiara el nombre porque llamaban y le hacían cargadas. Decían, atendía a la telefonista y le decía hola, y decía quisiera hablar con René, porque el tango decía retiro 40-11, quisiera hablar con René. Entonces le tuvo que poner Belgrano 40-11, quisiera hablar con René, y se desarrollaba el tango y decía, el tipo le confiesa que era ciego y que el amor ese no se podía llevar adelante. Rubinstein se hizo millonario con ese tema, de tanto que se vendió. Entonces, lo que llega a la gente no tiene por qué ser criticado ni vilipendiado, ¿es así? Porque el tango tuvo que sufrir muchas contingencias adversas. Prácticamente nació sin letras, las primeras letras. Eso te iba a decir, porque esto tiene que ver cómo empiezan las letras del tango. Nació sin letras, por ejemplo, las letras de los comienzos del tango, como La Morocha, Cuidado con los 50. Cuidado con los 50 es una letra de Villoldo que hace a la multa que le ponían a un hombre por hacer piropos. Son del principio del siglo XX. Pero las letras comienzan en 1917 con Mi Noche Triste y con Milonguita en 1920. Pero son muy pocas en ese lapso. Van aumentando de 1920 en adelante, porque el tango fue predominantemente instrumental con 4 orquestas fundamentales, que fueron la de Francisco Canaro,
la de Osvaldo Fresedo, la de Edgardo Donato y la de Francisco Lomuto. Esas orquestas dominaron todo el escenario del tango durante 30, 40 o 50 años. No solas, ¿es así? Y a partir del año 20 comienza otras formaciones musicales que son los sextetos, con el sexteto de Julio De Caro principalmente, el de Edgardo Donato, el de Osvaldo Fresedo, etcétera, etcétera. Tenían orquestas y sextetos. ¿Y qué pasó? Osvaldo Fresedo es el que conquista a la clase aristocrática. La clase aristocrática logra incorporarse al tango con la musicalidad de Osvaldo Fresedo. Y ahí el tango logra penetrar en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces el tango va adquiriendo otro tenor hasta que llega el 35 con el Big Bang que provoca Juan D'Arienzo. Y de ahí en más no se detuvo. Por eso la década del 40 fue fantástica. Explotó, como dijo Lalo, todo. Orquestas, cantantes. Fue un Big Bang. Mirá, yo te voy a decir una frase que Carlos Mina, que fue amigo mío, que escribió un libro muy importante que se llama Tango, la mezcla milagrosa, decía así, basándose en una frase de Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna fue un autor español muy importante que constituyó uno de los tantos exiliados que se refugiaron en Buenos Aires por la Guerra Civil Española. Y él se había casado con la hermana de Bernardo Sofovich, el padre de los Sofovich. Era la tía con Luisa Sofovich. Y él decía así, usted sale a la calle en Buenos Aires, ¿y qué ve? ¿Un caballo? ¿Un hombre? ¿Un perro? No, ve tango. Fantástico la descripción de un poeta. Porque Buenos Aires, en esa década que yo llamo de 20 años, y tenemos discusiones al respecto, que va entre el año 35 y el 55, era todo tango. Fluía el tango por todos lados. Orquestas, 200. Cantantes, cientos. Y exitosos. Aníbal Troilo, el mundo del tango se puede diferenciar antes y después de Aníbal Troilo. Y decime si estoy equivocado, Lalo. O antes y después de Julio De Caro. No es por molestar. Bueno, vos sabés lo que yo pienso. Yo diría antes y después de Francisco De Caro. Y antes y después de Piazzolla también. No, eso ni que hablar. Eso, acá, mira, que el libro que yo se lo compré, miren lo que es esto. Claro. Este libro cuesta tenerlo encima, lo escribió un psicoanalista, Carlos Curi, que es Rosario. Claro, amigo nuestro. Ponelo para que se vea mejor, porque que así Adrián lo puede... Ahí está. Bueno, Carlos Curi, yo quisiera agregar que es un entusiasta seguidor de toda la vida de Piazzolla y que ya había hecho un estudio sobre la música de Piazzolla en los años 90, propio de un erudito, y ahora este es un que él tiene, que él juntó todos sus recortes del periódico y demás, y lanzó este libro que, claro, debe ser medio invendible en este momento en Argentina por el tamaño que tiene y el peso que tiene, ¿no? Muchas hojas. Coincidimos con Lalo, porque lo que dice Lalo es estrictamente así, en cuanto que es antes y después de Piazzolla, pero comienza otra época, porque Piazzolla aún hoy sigue siendo denostado. En cambio, Troilo no. Entonces, cambió tanto que los letristas, todos los letristas, Homero Mansi, Homero Espósito, Francisco García Jiménez, Eladia Blázquez, Discépolo fue el prócer máximo de los letristas, todos se desarrollaron entre los años 30 y 40. Y me olvido, Carlos Barr, qué sé yo, la lista es tan grande que no la puedo decir porque sería cansador. Fantástico, por eso yo digo, fue un Big Bang. Y porque nutrió a Buenos Aires, yo quiero ver si, creo que Lalo me va a acompañar, la letrística del tango, aún hoy, pasados 80 años, yo entiendo que no fue superada. Para que un autor como Cátulo Castillo, Antonio Carrizo decía esto,
diga, por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir, hay que escribir eso. Y el Claro. personaje de esa letra es Enrique Santos Discépolo. Yo coincido plenamente. Si me permite, Susana, quiero complementar algo de lo que dijo Jorge. Sí, sí. Coincido plenamente con que hay que destacar que las letras de los tangos, si bien algunas letras, bueno, corresponden a una etapa y a escenarios ya pasados, tienen una calidad inusual dentro de la música popular internacional, difícilmente equiparable. Es decir, por la belleza poética de muchos temas, grandes letristas, poetas como Homero Mansi, Homero Expósito, en fin, etcétera, etcétera, como por las aspiraciones metafísicas de los poetas. Siempre hay un filosofar de parte de los poetas, ¿no? Muchas veces no se quedan en meras descripciones. Esto por un lado. Otro que, asociando libremente, que es una deformación profesional que tenemos los psicoanalistas, de muchas cosas que ya dijo Jorge, que dio un pantallazo muy, muy interesante sobre la historia del tango. Yo quisiera decir que el tango es, como dijo Jorge, expresión del crisol de raza, con lo cual es legítimamente un representante de la identidad cultural argentina y uruguaya, hay que agregar también. Recordar que Enrique Pichón Rivière, entre nosotros, decía que el tango era un aglutinador social, aparte de que Enrique Pichón Rivière, como bien sabe Jorge, que fue biógrafo de Enrique Santos Discépolo, fue médico de Discépolo. Y todavía me quedaba algo que quería comentar. Jorge destacaba la presencia de artistas judíos en el tango, lo cual es rigurosamente cierto y lo han salvado dos periodistas. Uno de ellos falleció, era de Página 12, Jorge, que no podemos acordarnos el nombre, pero yo quisiera decir, esta es una opinión personal, no sé si... Nombralo, a ver. ¿Cómo? Nombralo. No, es que no me acuerdo. Yo tengo derecho a acordarme hace 31 años que vivo en Barcelona y un poco más desenchufado de todo esto. Bueno, pero lo que quería decir, y no sé si lo vas a compartir conmigo, es que yo creo que hay una impronta de los italianos en el tango que destaca. Eso te iba a decir, justamente, muchos consideran, perdóname, claro, porque muchos consideran que parte del origen del tango, ¿no?, es cuando venían los italianos y que en los barcos lo que tocaban, cómo tocaban, ¿no? Es decir, ese ritmo, no me sale ahora el nombre de la música italiana, que cuando venían en los barcos tocaban y la gente... Exactamente. Sí. Bueno, no, es que basta con ver los apellidos de los próceres del tango, de las figuras principales: Discépolo, Mansi, que era el apellido originario, era Mansione, Piazzolla, Pugliese, y tantos otros, Cadícamo. Es evidente que hay un grado de creatividad. Yo soy un especial admirador de la cultura italiana. Hay un grado de creatividad en el italiano que los ha favorecido mucho, han hecho un aporte enorme a la cultura argentina, y esto se ve predominantemente, para mi gusto, en el tango, ¿no? Entre otras manifestaciones artísticas. No sé si Jorge estará de acuerdo. Ya averigüé, Lalo. Sí. Julio Nudler y José Jutkowski. Sí. Julio Nudler, sí. Me hizo una vez un reportaje cuando estuve en Buenos Aires. Uno escribió del gueto a la milonga y otro escribió Los judíos en el tango. Ahora, a partir del año 30 se produce yo no diría una decadencia, algunos la han querido describir, pero fue un paso que dio origen a una expansión inesperada, que fue musical, cantoral, baile, social. Se difundieron las confiterías, los cabarets. Leopoldo Federico, de quien yo soy biógrafo junto a Esther Nisselman. Esther Nisselman es la madre de Marcelo Nisselman, un gran bandoneonista radicado en Suiza. Nos contaba que él empezaba a tocar, porque él empezó en el año 44,
al mediodía y terminaban a las 3 de la mañana, todos los días. Se tocaban en confiterías, cabarets, bailes, pero era todo de lunes a viernes, sábado y domingo. Ustedes imagínense lo que se hizo hoy. Había programas de televisión de tango. Leopoldo Federico y Julio Sosa tenían un programa, año 64, el año que murió Julio Sosa, Copetín de Tango. Julio Sosa no fue el único programa que tuvo. A las 21 horas en Canal 13. ¿Ustedes se imaginan hoy un programa de tango en Canal 13 a las 21 horas? Grandes Valores del Tango estuvo 20 años, primero con Juan Carlos Torri, después con Soldán. El Gordo Vergara Leumann. Eso te iba a decir, justo. Yo lo conocí personalmente. Fue un tipo que los artistas le estaban eternamente agradecidos. Eso es inimaginable hoy. Inimaginable. Entonces, y después está el tango a partir del 55, la revolución se opuso al tango, hubo una decadencia notable y solamente resurgió en el año 64, 60-64, con ese boom que fue Leopoldo Federico y Julio Sosa, que es inexplicable. Revolucionó toda la cultura popular argentina y con Cambalache, porque Cambalache se estrenó en 1934. En la película, Discépolo tardó casi 10 meses en escribirlo, de febrero del 34 a diciembre del 34. Lo estrenó Sofía Bozán, porque Luis César Amadori se lo robó, lo iban a estrenar en la película El alma del bandoneón, que lo estrenó un cantor que era importante en esa época, se llamaba Ernesto Famá, y después Cambalache transitó 30 años casi sin tener ninguna resonancia. Cuando Julio Sosa lo estrena con Leopoldo Federico el 2 de julio del 64, es un boom que dura hasta ahora. Es el único tango que la juventud actual conoce. Vamos a pasar la imagen, Adrián, de Cambalache, y entre los dos, porque es uno de los tangos, digamos, que muestra muchas personas y personajes, como Napoleón, como San Martín, como el Chorro, muchas cosas que ustedes van a describir entre los dos. Adrián, adelante con la imagen y los escuchamos después a ustedes. Sí. Acá está la letra, ¿eh? Si la querés, ¿la tenés ahí o si no la leo yo? Sí, acá está. No, sí, la vemos. Bueno, ¿la pueden ver? De memoria, Jorge, yo estoy seguro. Sí, la sabemos de memoria, yo la he cantado 1000 veces. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón, los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro, polizón, qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta Vizqui, va Don Bosco y la Minión, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los Cambalache, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, Cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura. Noche y día como un buey,
que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, pues está fuera de la ley. Gracias. Mirá, yo te quiero decir algo, lo canté, ¿sabes por qué? Primero porque lo he cantado 1000 veces, y porque Lalo dice que todo, esto se lo escuché decir muchas veces y lo comparto, si cualquiera de nosotros, él y yo, hubiéramos podido ser Gardel, hubiéramos querido ser Gardel antes que psicoanalista. Pero esto me encanta lo que yo quería decir. Aparte de la pasión por el psicoanálisis, que es muy fuerte, que tenemos los dos, de hecho, estamos redactando nada menos que sobre vida y obra de Garma, donde Jorge es uno de los coautores conmigo, yo soy el compilador, quiero aclarar esto, pero yo creo que tanto Jorge como yo, básicamente somos dos cantores del tango frustrados. No tenemos más remedio que yo cantar con la mano derecha del piano, porque tuve la metamorfosis de la pubertad, se me alteró la voz, yo cantaba de chico en público tangos, y bueno, ya te digo, y entonces nos tenemos que dedicar, yo a tocar, y Jorge y yo, pues historiar y hacer guiones y esas cosas. Bueno, a mí mi padre siempre quise aprender, mi papá era un escucha del tango y le encantaba Julio Sosa y todos los grupos que ustedes decían, pero no me dejaba, porque decía que para una mujer no. O sea, toda una época, ¿no? Sí, claro. De alguna manera, bueno, toda esa represión, ¿no?, que tenían algunos padres y que realmente es algo pendiente. Y lo mismo, digamos, pero fíjense que este autor tan rico, ¿no?, Enrique Santos Discépolo, cómo en todo esto un filósofo dijo: yo tengo un montón de libros en mi casa y no logré, en pocas palabras, decir lo que este hombre dijo en tan pocas palabras. Mira, yo te voy a decir cómo. Mira, yo lo reporté una vez a Carlos Gorostiza. Y Gorostiza me dijo así con el dedo levantado, ¿cuál era la ambición de todo escritor? Y me decía, la síntesis. Lo que tuvieron los poetas del tango, y principalmente Discépolo, en un corto fragmento como es Cambalache, es la síntesis. Porque él aparte escribió esto con una voz de protesta en plena década infame. Claro. Es una síntesis a veces de una historia narrada. Hay gente que lo ha comparado con la ópera en 3 minutos, ¿no? Claro. Y es lo que dice Jorge, pero no confundir síntesis con improvisación también, y Claro. brevedad. Porque, por ejemplo, ya decía Jorge, el Cambalache le llevó 11 meses a Discépolo, pero el tango 1 se estiró la letra de 1 durante años. 3. Y ya Margarito Mores estaba harto de esperar, y Canaro, que era el director de orquesta, y Mores era pianista, le dijo: Marianito, espera un poquito porque va a valer la pena. Y entonces Mariano aguantó y salió la letra de uno, que es excepcional, que también es de Discépolo entonces, con esa música inmejorable de Mariano Mores. Pero quiero decir que tardaba mucho Discépolo, lo cuento a título anecdótico, en sacar un tema. Es decir, no siempre, pero en este caso, en 2 temas centrales de su producción, como son Cambalache y Uno, tardó mucho. Así como mi maestro, Horacio Salgán, me consta que tardaba muchísimo también en montar una orquestación, un arreglo, le llevaba mucho tiempo. El Requiem para Pedro Laurens, un tema que él hizo en homenaje a Pedro Laurens, que formó parte del Quinteto Real, lo tenía no sé cuánto tiempo sin poder sacarlo. Pero una vez que Salgán hacía el arreglo, era intocable, ¿no? Era un arreglo que parecía escrito hoy y a lo mejor lo había escrito en 1950, ¿no? Bueno, título anecdótico y asociado libremente. Si pones la letra te explico algunas cosas, Susana. Bueno, sí. Volverlo a poner, Adrián. Sí. Acá dice, mezclado con Stavisky, va Don Bosco y la Minión. Stavisky era un estafador ucraniano en Francia. Entonces va Don Bosco y la Minión. Don Chicho era Don Chicho Grande, un capo mafioso de Rosario. Don Chicho y Napoleón Carnera era Primo Carnera, el boxeador.
El boxeador. Campeón. Igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache ve llorar la Biblia contra un calefón. Herida por un sable sin remache ve llorar la Biblia contra un calefón se refiere que como había escasez de papel higiénico, se ponía papel Biblia para higienizarse al lado de los calefones en los baños. Tal cual. ¿Ok? Después el resto se entiende todo. Bueno, yo quiero decirle que tengo el gusto de comprobar con mucha frecuencia aquí en España que se usan versos de Cambalache en los periódicos, ¿no? O equivalente, ¿no? El que no llora no mama, se dice. El que no afana es un gil, quizás no porque tiene palabras lunfardas. Que el mundo era una porquería, nunca más repetido esa frase que en el día de hoy, con las cosas tremendas que están pasando en el mundo, ¿no? Gil viene de gilipollas. Ha aprendido mucho Cambalache de Discépolo. Discépolo utiliza la palabra Gil, escribió 35 tangos y le dijo a Tania, te dejo 35 departamentos. Y lo debe utilizar, yo calculo, en 18 tangos. Que un Gil, porque creí que allí encontré el honor, un Gil, fíjate qué frase, en el tango Fangal, que un Gil, porque allí creí que encontré el honor, un Gil que alzó un tomate y lo creyó una flor. Ese es un tango que lo terminaron los hermanos Espósito. Lo que quería decir de Gil es que probablemente proviene de la denominación gilipollas. Ya lo dije, sí, recién lo acabo de decir. Sí, que es el equivalente perfecto de boludo. De boludo. Sí. Sí. Podríamos hablar eternamente de esto, es decir, tenemos que hacer síntesis porque si no, el tango que después de Gardel, porque no hablamos de Gardel, Gardel fue el creador del género, es decir, conviene que hablemos de Gardel porque sobre todo del Gardel que va desde 1925 hasta su muerte en 1935. Fue un boom, porque en Estados Unidos y en Europa Gardel hizo maravillas. Recién Gardel empieza a ser sustituido cuando aparecen cantores de la talla de Floreal Ruiz, de Rubén Juárez, de Roberto Goyeneche y de Julio Sosa. Perdón, y Edmundo Rivero. Y Edmundo Rivero, ni que hablar. Y Edmundo Rivero. Claro, yo de Gardel quería decir que no solamente inventó la manera de cantar el tango, bueno, ya se ha hablado muchísimo de él como cantor maravilloso y muy carismático, etcétera, pero el Gardel cantor eclipsó al Gardel compositor, que es muy celebrado hasta hoy en día. Porque, por ejemplo, hay temas en España y en Europa, me atrevería a decir, cuyo compositor es Carlos Gardel. Y la gente no toma muy en cuenta esto. Es el compositor de Volver, que Almodóvar hizo una película con la música de Volver. Claro. Y cantado. Pero también, un segundo. Espera. Y El día que me quieras, que es una canción que la grabó todo Cristo. Y musicalmente es excepcional. Y sobre todo también, aquí en Europa, por una cabeza que lo tocan orquestas filarmónicas, es impresionante cómo gusta por una cabeza incluso de los años 30 de Gardel, me consta, y en Alemania ya era un tema muy conocido por una cabeza. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Sí. Vos hablas de esa situación, de esa condición de Gardel, Sí. que es increíble, un tipo que compuso y no sabía música. La música se la tenía que hacer Eduardo Scalise, Alberto Castellanos, etcétera. Bueno, la armonía, los acordes de la mano izquierda, la melodía era de él. No, la melodía era de él, pero llevarlo al pentagrama se lo tenían que hacer otro. Pero eso no ocurrió solamente con Gardel. Dos grandísimos músicos que vos lo conocés perfectamente, que uno tuvo una orquesta, que fue Anselmo Ayeta, y el otro, Roberto Grela, que no tuvieron, no sabían leer un pentagrama. ¿Y eso cómo puede ser? No sabía de Ayeta. Ayeta es un compositor, para mi gusto, excepcional. Cuando yo me despedí del grupo de tango de Buenos Aires, cuando migraba para Barcelona, se me ocurrió hacer un homenaje a Ayeta. Anselmo Ayeta detiene el tráfico en la calle Honduras, decía.
en lugar de la calle Corrientes, donde se detenía el tráfico en la calle Corrientes angosta con galleta cuando hacía sus variaciones de bandoneón. El tranvía se detenía para escuchar las variaciones de galleta. Pero bueno, lo que quería decir es que yo llegué a dudar de las composiciones firmadas por Gardel como músico, porque dije, aquí hay mucha música, incluso hay temas que se salen de lo tanguístico, por ejemplo, Lejana Tierra Mía, una canción que tiene con toques españoles, naturalmente, porque se refiere a España, a la migración española, y recuerdo que lo hablé con Horacio Ferrer y me dijo, no, deje que era de él, era un tipo muy talentoso, muy creativo, muy inteligente, y bueno, y hay que pensar que él hizo estos temas, y claro, después fueron embellecidos por gente muy entendida en música, entre ellos Terry Tucci también, Jorge, Acá, montaban el acompañamiento y después lo embellecían al tema con sus armonías. Jorge y Eduardo y Lalo, acá Adrián, el productor, pregunta si Gardel empezó a escribir con Gabino Sciezza, el guitarrista. No creo. No. Te voy a contar algo que va a interesar a la audiencia tanguera y psicoanalítica. Gardel tenía una peculiaridad que era, y todos lo saben, cambiaban en su dicción las letras L, N y R y M por la R. Tal es así que se ha hecho un chiste, siempre dice que iba a pedir un huevo frito y le decía, mozo, el huevo frito marcha. Y el mozo le dice, pero si se lo está comiendo. Y dice, no, yo pregunto si es sucia. Entonces yo escribí un trabajo que tuvo una recepción buenísima. Me acordé porque ahora Lalo dijo Lejana Tierra Mía, que es el tango donde más lo utiliza. Es una canción. Y claro, que Fidi Asesio le encantó, que se llama Gardel y la Serre. ¿Y qué intento demostrar ahí? Que él utiliza eso porque en ese cambio de letras él evoca al padre, porque el padre se llamaba Paul Lasserre. Entonces escribió un trabajo que está publicado en un número de la revista La Peste de Tebas, que lo presenté en el año 2006, y fue muy lindo. Así que, porque Gardel era hijo natural, y cuando el padre se presentó para volver con la madre, él le dijo a la madre, por eso yo soy partidario de la hipótesis de que era hijo del padre francés. Bueno, ahí disentimos, ¿ves? Con Jorge. Yo ahí disentimos. Más por la tesis uruguaya. Cree que es que el padre era uruguayo, pero bueno. Nada peor que Gardel sea uruguayo, yoruga, porque es el narcisismo de las pequeñas diferencias. Mejor que sea francés. Cuando hay autores, hay investigadores muy serios, uno de ellos le hizo un prólogo a un libro de Jorge, se llamaba este hombre, que era Ricardo Stuni. Ricardo Stuni. Ricardo Stuni. Después está una letrista de tango en lunfardo, a mí se me escapa el nombre otra vez, que es argentina, que defiende también la tesis uruguayista. Noemí Ulla. No, Noemí Ulla se murió hace muchos años, era rosarina. Y Noemí Ulla era de tango, rebelión y nostalgia, fue un libro muy importante, porque mira qué bonito, ¿no? Habla de los dos ingredientes fundamentales del tango, que son la rebelión, que se ve a veces en algunas letras, y mucho en el tango de la Guardia Vieja, musicalmente, aquí estoy porque he venido, ¿no? Bien arrabalero, y la nostalgia que empieza a aparecer, ¿no? Que yo creo que es una nostalgia de que el letrista del tango se ha identificado parcialmente con la nostalgia del padre. Y generalmente son hijos de inmigrantes y muchas veces... Es así. Entonces, pero ya no es la nostalgia del paese, del pueblito lejano en Italia o en España, la morriña, sino que es la nostalgia por otros objetos. Cambia el objeto psicoanalíticamente hablando, pero el sentimiento nostálgico está, porque es agridulce
y porque no es tan desagradable la nostalgia, ¿eh? Tiene, ya te digo, es un rescatar y valorar el pasado, de dónde venimos. Y entonces ya la nostalgia tiene que ser o la novia perdida, el barrio perdido, dónde está mi arrabal, la infancia perdida, quién se robó mi niñez. En fin, es un tema, este tema sí que lo trabajé yo bastante. Pero que también todo eso que vos decís, no tomar tan a mal cuando uno habla de lo melancólico, de la nostalgia, porque también son formas de elaborar los duelos. Gente que venía, que emigraba, que perdía, que vivía Susana, mal. es muy distinta la estructura melancólica, psicoanalíticamente hablando, es muy distinta del sentimiento. Totalmente, pero a veces es como hay mal. una confusión entre nostalgia y melancolía en el público en general. El tango, algunos tangos son melancólicos, algunos tangos del propio Discépolo, que tanto admiramos nosotros, más allá del talento de él, tienen un pensamiento autodestructivo, lleno de resentimiento. Hay muchos así de Discépolo. Sí, pero por lo menos lo podría decir. Nostálgico, que introduce mucho la nostalgia en el tango es Homero Mansi. Y el otro tipo es Sur. Es otra cosa la nostalgia. Sí, pero a veces la gente lo toma mal y me parece que no está mal que la persona lo pueda expresar con sus cosas, ¿no? Porque es una forma de largarlo, ¿no? ¿Qué significado tiene el tango para nuestra cultura? ¿Perdón? ¿Qué significado tiene el tango para nuestra cultura? Mirá, yo creo que el tango, no sé si tiene un significado preciso, es la expresión de un acontecer cultural que duró como mínimo 70 años. Los letristas del tango fueron lo que dice Lalo, fueron los que le dieron presencia a través de las letras. Por eso las letras enriquecieron notablemente el tango y de distintas maneras, con la estética de la letrística convencional y con el lunfardo. ¿Vos querías hacer una pregunta del lunfardo? Sí, porque nos quedan 10 minutos, a ver cómo podemos hablar un poco del lunfardo y también un poco cómo es el tango hoy, ¿no? ¿Para quién es el tango? Pero vos del lunfardo, ¿qué pregunta querías hacer? Bueno, ¿cómo surge el lunfardo? No, ¿querías saber el significado de alguna palabra en específico? No, que expliques porque hay mucha gente que no sabe. Nosotros tenemos oyentes de distintos países y hay gente que no sabe cómo surge el lunfardo. El lunfardo es un lenguaje que surge del pueblo, a la manera del argot inglés o del argot francés o del slang americano. Es decir, son formas, fue aprovechado quizás por algunos grupos como los delincuentes para hablar en código. ¿Es así? Y eso hizo que algunos le asignaran al lunfardo un origen vinculado a los delincuentes, pero no es así. El lunfardo nace de códigos de diálogo populares. Es un modo de hablar popular, con palabras, con múltiples palabras que van adquiriendo significados distintos, con extracciones sacadas fundamentalmente de los italianismos, del caló español, del catalán, y también de argentinismos y gauchismos, vamos a decir así. Y así se va formando el lunfardo. ¿Sí? Y ha enriquecido el autor por excelencia, sin duda que no es el único, fue Celedonio Flores. Y el lunfardo sufrió la censura de los gobiernos en la década del 30 y principalmente en la década del 40, cuando el gobierno de Juan Pablo Ramírez, un gobierno de facto, lo prohibió, y es lo que yo quise demostrar con mi presentación en la Academia Porteña del Lunfardo, donde mostré que Celedonio Flores vio decaer su vida y se murió de melancolía, porque fue como si como si se prohibiera ejecutar el violín y los violinistas, ¿qué les puede pasar? Fue así, porque recién Perón lo restituyó en el año
1939. Entonces, una locura como las tantas que ocurren en la Argentina. Esto es así. Pero la riqueza letrística del lunfardo, tendríamos que agarrar un tango para verlo, es fantástica. Pero hay que decir, Jorge, que el principal representante del lunfardo en cuanto a la interpretación ha sido siempre Edmundo Rivero. Edmundo Rivero. Edmundo Rivero es, sin ninguna duda, hay un CD que se llama Academia del Lunfardo, cantado por Edmundo. Sí, tiene 2 long plays en esa época, sobre el lunfardo, uno detrás del otro. Pero bueno, independientemente de esas 2 grabaciones, tenía muchos temas. A él le gustaba mucho el lunfardo y tiene otro que se llama Mano a Mano con Celedonio Flores, todos temas de Cele, del negro Cele, como se le llamaba a Celedonio Flores, que menciona Jorge. Pero pueden recordar alguna letra como para que la gente sepa. Aguantamos un poquito. Acá tenemos. Mirá, hasta que encuentre Jorge. Hay un tango, Cuando me entres a fallar, más allá de que este es mejor. Me han contado, y perdóname que te increpe de este modo, que la vas de Partenaire en no sé qué Bataclán, que has rodado como potrillo que lo pechan en el codo, en grupira bien debute por la charla de un bacán. Bien debute quiere decir de manera muy bien hecha. Yo no manjo francamente lo que es ser la Partenaire, aunque digan que soy bruto y atrasado, ¿qué querés? No debe ser nada bueno si hay que andar con todo al aire y en vez de batirlo en criollo te lo baten en francés. Después dicen este dato que querés me desconsuela, pues viene de los muchachos que te han visto trabajar, que salís con otras minas a llenar la pasarela y a cantar si lo que hacen se puede llamar cantar. Vos, que no tenés oído ni para el arroz con leche y cantabas la morocha como número de atracción. ¿Quién te viera tan escasa de vergüenza y de peleche? Emprenderla a los berridos cuando suena un charlestón. Te han cambiado, pobre mina, si tu vieja la afinada levantara la cabeza desde el fondo del cajón y te viera en esa mano tan audaz y descocada, se moría nuevamente de dolor e indignación. Vos, aquella muchachita a quien ella santamente educó tan calladita, tan humilde y tan formal, te han cambiado, pobre piba, te engrupieron tontamente bullanguera mascarita de un mistongo carnaval. Mistongo quiere decir pobre. Claro, lo fantástico, cómo se puede componer rimando de esta manera. No, es que era un campeón de la métrica, Celedonio Flores, es impresionante, ¿no? La métrica que hay en esta. ¿Vos querés cuando me entres a fallar? No, sí, pero también me acordaba de Margot, que cuando Gardel lo ve a Celedonio Flores y le entrega la letra de Margot, creo que tenía pantalones cortos todavía Celedonio. Le dice, hola pibe, ¿quién hizo esta letra? ¿Tu tío? Mirá, acá tenés razón. Celedonio Flores, que decía, Margot, que tenía el subtítulo de Por la Pinta, comienza, desde lejos se te manja pelandruna bacanada. Se te embroca desde lejos pelandruna bacanada. Que has nacido bueno, dale vos. Vos explicá, que has nacido en la miseria de un convento de arrabal. Hay algo que depende, yo no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de charlar, de estar parada. O la pilcha. O ese cuerpo acostumbrado a las pilchas de percal. Bueno, espectacular. ¿Qué cultura? Te marca los compases tentadores del canyengue de algún tango en los brazos de algún gil, mientras triunfa tu silueta y tu traje de colores entre el humo de los puros y el champán de Armenonville. Son macanas, no fue un guapo, aragán ni prepotente, ni un caficio de averías el que al vicio te largó. Vos rodaste por tu culpa y no fue inocentemente, berretines de bacana que tenías en la mente desde el día que un magnate cajetilla te afiló. Yo recuerdo... Un poquito porque si no se nos va el tiempo. Yo lo que quiero decir es que todo esto es una temática un poco que pertenece al pasado. Y entonces esto engancha con lo que trae Susana, y en qué medida la juventud hoy se puede identificar y enganchar con estas letras. Es complicado. Esto es un tema del tango que desde hace décadas se tiene en cuenta con los letristas actuales y de las últimas décadas. Porque si no, esto no les dice nada a los jóvenes.
A nosotros nos emociona igual, porque tenemos una cierta estética del tango que captamos y que valoramos, pero hay que reconocer eso. Esto es la historia de una mina que se va del barrio, en la época que había tuberculosis se morían como mosca, porque no había antibióticos. Y para salvarse, ¿viste? Y Los entonces últimos, Claro, perdón, porque nos quedan 4 minutos. Que podemos ir escuchando la música de Cambalache, pero me gustaría, si pudieran, porque van a cerrar el programa ustedes, con algún mensaje también para que la gente que no conoce de tango, como es mucha gente joven, y que en este momento es todo rap, entre otras cosas, ¿cuál sería el mensaje? Porque lo que dice Lalo es cierto. Esto está hablando hoy en día, un chico y una chica se van juntos y no hay ningún problema. En ese momento, incluso yo que soy un poco más joven, no tanto, era imposible, ¿no? Es decir, ha cambiado todo eso. Pero ¿qué es lo que transmite el tango? Emoción. Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros para que la juventud le gustara? ¿O qué cosas, qué mensaje podrían ustedes, que son dos buenos psicoanalistas, aparte de tangueros y futboleros? Siempre se dijo una frase: el tango siempre te espera. Como diciendo que en algún momento a la gente le iba a llegar. Sobre todo porque cuando pasa el tiempo, las personas están entre los 30 y 40 años, empiezan a meditar sobre la vida, etcétera, etcétera. Pero hoy, a la velocidad que se vive y con los medios tecnológicos, yo tengo un profundo pesimismo que lo que nosotros queremos transmitir se pueda. Me cuesta muchísimo, Susana. Y lo veo por mis hijos, por mis nietas. Mis hijos me han acompañado, han venido a presentaciones, pero el tango no les llega. Y no es que por eso dejan de quererme. ¿Es así? te contesto Sí, ¿Cómo? Yo creo que una de las cosas es hay que actualizar las letras. Una de las grandes figuras que ayornó las letras de tango en las últimas décadas fue Eladia Blasquez. Bueno, pero Eladia Blasquez murió hace 20 años. Bueno, sí, Eladia es un... quiero decir, esto es una preocupación del tango que no viene de hoy, viene de hace varias décadas atrás, porque la crítica que hacía la gente joven, sobre todo a la letra de tango, bueno, yo el Parolito no lo conocí, etcétera, etcétera. Y tenían razón. Este es un requisito. Para el tango danza no hace falta que lo defienda nadie porque es un furor, no hay quien lo detenga en el mundo mundial. Musicalmente tenemos músicos excepcionales en ese sentido, pero hace falta nuevas composiciones, nuevos letristas, esto es más difícil. Hay una crisis de creatividad a mi manera de ver, porque claro, aquellos tiempos hay gente que no tiene sustitución posible, ¿no? Como cuando murió Mansi, decían esto de él, ¿no? Y lo decía también Troilo. En fin, también está lo que dice Jorge, que hay que tener una cierta edad para empezar a entender el tango y a vibrar con el tango. Yo lo he comprobado en mucha gente esto. Pugliese decía, bueno, le dan al rock and roll ahora, pero a partir de los 30 los espero. Como decía Jorge, el tango siempre espera. ¿Por qué? Porque les dice algo en ese momento. Vienen la etapa, han tenido duelos, alguna novia los ha dejado, hay que vivir un poco, hay que tener vida y hay que haber tenido algún tipo de pérdida, porque el tango atiende mucho a la pérdida. Porque la música y la poesía, y ha dicho Antonio Machado, muchas veces es el canto de las penas. Es eso lo que hace falta recrear, sublimar, elaborar, como tú traías, Susana. Entonces, es a partir de cierta edad que hay una cierta empatía para el tango en la gente. No para todo el mundo, evidentemente no puede gustar a todo el mundo, como tampoco le gusta a todo el mundo el jazz o la música brasileña, por más que sean, a mi manera de ver, extraordinaria, ¿no? Bueno, no sé si con esto más o menos contesto. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos el año próximo. Y bueno, un placer, como siempre. Muchísimas gracias, Susana, la pasamos muy bien. Gracias a ustedes. Un gracias abrazo. A vos por la invitación y gracias por juntarme con mi hermano gemelo que es Jorge Dimó. Chao, Lalo.
Gracias. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.